Libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Padre Jehová, te damos mil gracias una vez más por poder escudriñar tu palabra. Te pedimos que nos perdones continuamente hacer el mal. Lávanos con la sangre que tú, Jesús, derramaste en esa cruz, y llénanos con el Espíritu Santo. Ayúdanos a que todo lo que oigamos en esta tarde venga de tu boca. No queremos oír palabras de hombres. Usa tu sierva para que todo cuanto ella diga seas tú y no ella. Tenemos hambre y sed de ti. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, amados hermanos, amigos oyentes. Es un motivo de gran gozo compartir con cada uno la santa palabra de Dios. Muchísimas gracias por querer escuchar este audio y por ponerlo por obra. Dice la palabra en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Jesús está a la puerta, nuestro corazón se regocija en su venida. Es tiempo de prepararnos para la segunda venida del Señor. El Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, a la hora que no sabemos, vendrá el Señor. Que estemos en su voluntad, en santidad y verdad, porque sin santidad nadie verá a Dios. La santidad está ligada a la humildad. Dios resiste los soberbios. Dios quiere un corazón humilde, y la humildad es ese corazón que ya no vive Él, sino que deja vivir a Cristo en Él, y ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, confesado con la boca que Jesús es el Señor y cree en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Pero esa confesión con la boca está ligada a humillarse delante del Señor, a rogarle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo que sean quien gobierne nuestras vidas, que ya no vivamos nosotros sino Dios, y derribar el argumento, la altivez, y de someter todo a la voluntad de Dios. Palabra aquí en Crónicas nos cuenta la historia de los reyes, igual que en poquitos versículos Dios resume la vida de los reyes. Dios también tiene anotado todo lo que nosotros hacemos allá en su altar. Dios escruta el corazón y los riñones. Dios sabe la palabra, aunque ni la hemos pronunciado, y Dios ya la conoce, y Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. Cuando queremos ser victoriosos en el Señor, no podemos estar en nuestro argumento y en nuestra altivez, en nuestras soberbias, sino que tenemos que derribar justamente ese argumento, esa altivez. Dice la Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 10, el verso 4, que las armas de nuestra milicia, la forma de batallar contra el mundo, la carne, el enemigo, no son carnales. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo es que podemos destruir fortalezas de pecado, de maldad? Derribando el argumento, toda esa altivez de nuestro corazón que se levanta contra lo que Dios dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, derribamos el argumento, derribamos la altivez y obedecemos al Señor. La historia de Uzías es una historia de uno de los reyes que comienza haciendo la voluntad de Dios, lo que le agrada a Dios, pero durante un tiempo, y luego se rebela contra Dios. Uzías era de 16 años cuando empieza a reinar, y tiene un papá que es Amasías. La historia de Amasías es también una historia con altibajos, pero al final se rebela contra Dios, decide adorar otros dioses, irse contra Dios, y Dios pues lo reprende por esto, y la muerte es separado de Dios. Aunque comienza buscando la voluntad de Dios, no permanece en eso. La Biblia dice
que si yo me aparto del camino, las cosas buenas que he hecho, pues Dios no las tendrá en cuenta. Y lo mismo lo malo que he hecho, si vuelvo al camino del Señor, tampoco el Señor se acordará de lo malo que he hecho. Así mi pecado sea como el rojo, como la grana, Dios me dejará blanco como la lana. Tengo que volver al Señor, ese es el mensaje que el Señor nos ha dado en esta tarde a través de las predicas, de volver al Señor, de volver a su camino. Entonces Amasías era de 16 años cuando lo pusieron a reinar en lugar de Amasías, de Usías era de 16 años cuando lo pusieron a reinar en cambio de Amasías su padre. Y Amasías fue un hombre que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, porque se apartó de él, sirviendo a otros dioses y metiendo su orgullo y su soberbia y haciendo lo que Dios había dicho que no hiciera. Inicialmente hace la voluntad de Dios, pero luego se aparta y Dios se enoja mucho contra él porque no hace lo que a Dios le agrada. El comienzo y el final son importantes. Buscar al Señor y no dejar ese primer amor y terminar en ese primer amor. O sea, si no hacemos lo recto todo el tiempo, pues al final no hacemos lo recto. Dice la palabra que 16 años era Usías cuando comenzó a reinar en el 26:3 y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. O sea, inicialmente hizo lo recto ante los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Nosotros no podemos mantenernos en ese electrón, un día bien y el otro mal, porque el Señor está muy cerca, o solo un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Y si retrocediere, dice la palabra, no agradará a mi alma. Ya no tenemos que ir hacia atrás, sino adelante. La Biblia dice, como nos enseña la otra predica, que hemos dejado ese primer amor. Entonces empezamos con el Señor con emoción y luego nos apartamos de Él apenas sucede cualquier cosa que no logramos entender. De Dios recibimos lo bueno y lo difícil, y con los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, tiempos delicados, tiempos en que no nos podemos apartar de la lectura de la Biblia, de la obediencia a la lectura de la Biblia, de estar de madrugada buscando a Dios, de hacer ayuno, de hacer vigilia, de estar a la noche buscando a Dios, de entregar un tratado, una Biblia, una porción de la Biblia, de obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado, de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más como veamos que se acerca la venida del Señor, estar buscando las cosas de Dios. Dice la palabra que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Siempre hay alguien que nos motiva a buscar a Dios, pero si aún no hubiese nadie que nos motiva, la palabra misma nos motiva. Ella nos invita a buscar más y buscar más. La fe viene por el oír, y lo que se oye es la palabra de Dios, y la fe da más fe en la medida en que lees la palabra, la escudriñas, la pones por obra, la compartes. Entonces quieres más palabra y quieres saber más de Dios. En el tiempo en que estaban los días de Zacarías, entonces Usías hizo la voluntad de Dios. Peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gad, el muro de Jabín, el muro de Asdod, edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. Dios prosperaba en todo a Usías porque estaba buscando a Dios, persistió en buscar a Dios, y por eso Jehová lo prosperó. Hay que mirar nuestra vida y nuestro prosperar equivocado. Tal vez nos sentimos prósperos en el mundo, pero no con Dios, y si hay destrucción, ruina en nuestra alma, en nuestro corazón, pues de qué vale lo que ganamos del mundo si perdemos la vida eterna. Entonces, ese prosperar en Dios, lo que Dios da no añade tristeza, vivir ligado a nuestro buscar de Dios, a vivir santamente, a esperar su regreso, a estar
como desligados de lo que Dios nos da, agradecidos pero desligados de que Dios da, Dios quita, haga como quiera, y no ver que cada día estamos más involucrados con el mundo, más desligados de Dios y más ligados a lo del mundo, más separados de Dios. Entonces es una prosperidad mentirosa, engañosa del maligno, y lo que busca es separarnos de Dios. Pero la prosperidad que Dios da, lo que Dios da no añade tristeza, sino que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Inicialmente Usías tenía esa prosperidad, ¿no? Peleó, edificó, hizo cosas importantes, incluso con el tiempo y la vida hay descubrimientos arqueológicos que demuestran la prosperidad de Judá en el tiempo del reinado de Usías. O sea, hizo cosas que eran de ingeniería, de cosas tremendas, pero pues se apartó de Dios y eso se llenó de soberbia contra Dios y de qué vale todo lo que hacemos si nos olvidamos de Dios, si ya las cosas de Dios no nos importan y ponemos nuestro argumento y nuestra altivez y nos agarramos más de este mundo y menos de Dios, pues de qué vale todo lo que consigamos. Dice la palabra que incluso los amonitas llevaron presentes a Usías, se divulgó su fama hasta las fronteras de Egipto, porque se ha hecho altamente poderoso, edificó torres en Jerusalén, en los valles, en las esquinas, fortificó, hizo cosas que eran importantes como torres en el desierto, abrió cisternas, o sea, agua, hizo muchas cosas con relación a la agricultura, a las labranzas, a todo. Tuvo también ejércitos de guerreros y Dios le daba la victoria porque pues estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba lleno de gente esforzada y valiente como él. Pues si hubiera terminado así su reinado, sería otra historia, el reinado de Usías. Quizás tú has ido progresando en Dios, buscándole, el Señor ha fortalecido tu camino, te ha bendecido con cosas, pero si te apartas de Dios, se te olvida, como en su momento muchos reyes, como a un Nabucodonosor que creyó que él había logrado todo porque él era muy inteligente y demás, y Dios lo lleva hasta la locura y hasta que reconoce que Jehová de los ejércitos es Dios. Y se hizo armas y cosas para el ejército que él tenía, y hizo máquinas inventadas por ingenieros para arrojar saetas, piedras, o sea, se hizo poderoso. Todo suena muy lindo cuando estamos en la voluntad de Dios. Dios es un Dios que quiere nuestro bien y no nuestro mal, y todas las cosas ayudan para nuestro bien. Si buscamos al Señor, buscarlo mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Mientras yo busque a Dios, mientras haga su voluntad, Dios no me echará fuera, porque Dios quiere justo que las almas se salven y no que se pierdan. Dios dice la palabra que buscad a Jehová, Isaías 55:6. Mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Aún puedes buscar a Dios, aún no ha vuelto el Señor, está muy cerca, todas las señales anuncian su venida y lo puedes buscar y puedes encontrar la fortaleza para todo lo que se ponga difícil, de todas las profecías que hay. Si es que Dios nos recoge la iglesia antes, ocurre el rapto y tenemos que vivir la persecución, pues Dios te hará fuerte. Es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Pero si en cambio de eso se enaltece el corazón, porque este es un tiempo en que la Biblia dice que no dañes el vino ni el aceite, o sea, también Satanás está dando cosas para apartar la gente de Dios y para perderles el alma. Se enaltece el corazón y en cambio de darle la gloria a Dios, se la das a tu misma fuerza, al mundo, a tus ayudadores. Entonces, tremendo, dice la palabra acá: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, en Isaías 55:7, y vuélvase a Jehová, el cual la tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aún Dios puede perdonarme mis altiveces, mis soberbias, y regresar al Señor antes que sea tarde, porque todavía los pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos los caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, Dios
no está en el mismo pensamiento tuyo si tú no estás en su voluntad, sino en su regreso, en querer llevarnos a ese cielo y sus pensamientos son de eternidad, de que terminemos en esa patria celestial, en ese lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, mientras que nuestros pensamientos son de error si no estamos en la voluntad de Dios y al final creemos que estamos ganando y estamos perdiendo la eternidad. ¿De qué le vale al hombre ganar esta vida si al final pierde la vida eterna? Esto le pasó a Usías. Usías, como todo tiempo, el enemigo está a la vera de quien devorar y se le enalteció el corazón, se llenó de soberbia. Dice la palabra que cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina. Lo que el Señor nos manda a mirar en nuestro corazón si estamos soberbios y altivos, creyendo que estamos progresando y no estamos, si no estamos progresando para salvación, para santidad, para hacer la voluntad de Dios, pues nuestro progreso es mentiroso, nos está engañando a nosotros mismos y nos llenará de soberbia y de ruina, como le pasó a este hombre. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina y se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Esos son los pecados más tremendos, cuando creer que porque me está yendo bien en el mundo, entonces yo estoy bien con Dios y resulta que me he separado de Dios a tal punto que se me olvidó que la gloria y la honra es solo de Él y que el que tiene la palabra última siempre es Dios, que yo tengo que estar humillado leyendo su palabra para saber cuál es su voluntad, hablando con Él, preguntándole, escuchando su voz a través del ayuno, de la oración, de la vigilia, de la obediencia a su palabra. Pero acá este hombre se enalteció a tal punto que creyó que él podía presentar el sacrificio y demás, ya no necesitaban los sacerdotes, y a algunos les pasa así, ¿no? Se enaltecen contra Dios y la forma de mostrar ese enaltecimiento contra Dios es contra la iglesia, contra los pastores. Ya no necesitamos nada de eso porque nos subimos en el mundo y pues todo eso fue para su buena. Y entonces entró en el templo a quemar el incienso, en el altar del incienso que les corresponde a los sacerdotes. Y detrás entró pues el sacerdote Azarías para detenerlo. Habíamos recordado a través de lo que hemos leído que existía el sacerdote de Zacarías en el tiempo de Zacarías. Entonces obedeció a Dios, pero luego se enalteció, ya se sintió poderoso y entonces intentó hacer las cosas que les tocaba a los sacerdotes y entró Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar el incienso de Jehová, sino a los sacerdotes. Ya cambiar las leyes y las cosas de Dios porque se cree poderoso. Mírate tú y me miro yo con todo respeto. El Señor es quien nos habla, no nosotros. Te hablamos con todo respeto, hermano. Mira tu soberbia y tu altivez. Quizás te has enaltecido también en el corazón contra Dios y has olvidado los órdenes que tiene Dios en muchas cosas y ya no necesitas ni la iglesia, ni el pastor, ni nada. Y bueno, tremendo eso, ¿no? Y entonces entraron los sacerdotes y le dijeron, no te corresponde a ti, porque pues es lo que Dios ha mandado, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Lo que los sacerdotes le dicen no es por humillarlo ni nada, sino por ubicarlo, ¿no? Tú eres el rey, nosotros somos los sacerdotes, pero cuando se ha llenado el corazón de soberbia y altivez se pierde el norte y se cree que por los logros del mundo, ganar el mundo, entonces ya estamos súper y se nos olvida lo que el Señor dice en la palabra y nos vamos contra los pastores. Este es ese tiempo, ¿no? La Biblia dice que se buscarán maestros que les digan lo que quieren oír y estos maestros de este tiempo de fin lo que te enseñan es que tú eres poderoso, que eres especial, pero una
no basada en la gracia y en que el Señor Jesús está en tu vida, sino en tus propios esfuerzos, tus confesiones y demás, y te vas contra el sacerdote, contra la palabra, contra todo. Y pues los sacerdotes no van a perder, ni los pastores, ni los líderes que son reales conforme a la voluntad de Dios, sino tú, el alma que se va a perder es la tuya, la soberbia de amontonarte un maestro que te dice lo que tú quieres oír y que a quien quizás compras con un billete o por estar en el lugar y hacer bulto allí, esta persona no quiere que te vayas y te dice lo que tú quieres oír y eso es tremendo, ¿no? Entonces estos hombres querían protegerlo, le dice salte y nada, esto será para gloria delante de Jehová Dios, no hagas esto porque Dios tiene unas leyes y a ti no te corresponde presentar el incienso. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, pues la soberbia misma lleva ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente. Esa lepra era contagiosa, ¿no? Era una enfermedad contagiosa. Era la soberbia y la altivez hace que Dios le haga que le salga una lepra en esa hora y entonces sale del santuario ya escondiéndose porque ya era inmundo y muere así, ¿no? Muere leproso. Susías, teniendo la mano para ofrecerse, llenó de ira en su ira contra el sacerdote, y la lepra le brotó en la frente. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en la frente. Le hicieron salir apresuradamente, y así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Quién sabe si hubo arrepentimiento en el corazón de Usías, eso solo lo sabe Dios, tal vez sí, porque al resumirlo Dios dice solo recto ante los ojos de Jehová, murió leproso, pero pues llegaría a la presencia de Dios, y que Dios no tenga que llevarte hasta la lepra y aún con la lepra hasta el infierno. Me refiero a estar separados de Dios, que sería una lepra espiritual, por la soberbia y la altivez de hacer lo que a Dios no le agrada, de creer que las cosas que tenemos las conseguimos porque somos muy duros o muy inteligentes o muy capaces. Y bienaventurados los mansos, dice la primera bienaventuranza de Mateo, que es preciosa, con la que empieza el Sermón del Monte, que debiéramos leer todos los días, pero no solo leerlo, sino ponerlo por obra. Esa primera bienaventuranza, el Sermón del Monte, es la que nos recuerda lo contrario a lo que estamos leyendo de este hombre y de los tiempos que vivimos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos, no pobre en dinero, sino en espíritu, el saber que no eres nadie y que toda gloria es para Dios y solo para Él, y no amontonarte maestros que te enseñan al revés, ¿no? A que ideas que te agradan a tu carne, que todo lo puedes, que declares positivo, hay un montón de cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios, ni con humillarte, ni quebrantarte, ni cambiar tu manera de actuar y de ser. Le pasó, sí, se llenó de soberbia, se enalteció para su propia ruina, se rebeló contra Jehová, entró al templo a hacer lo que a él no le tocaba, creyéndose lo que él no era, y entonces le brotó una lepra, que esa lepra fue de bendición, porque Dios al que ama disciplina y al que recibe por hijo lo reprende y lo castiga. Pero quién sabe si aún teniendo la lepra no se humilló delante de Jehová. No hagas que el Señor te reprenda por amor hasta que a ver si cambias y llegas a la patria celestial. Pero algunos están incluso reprendidos con el corazón vacío, desolado, mal, con todas las cosas bien separados de Dios, con una apariencia de espiritualidad, pero saber que el corazón está, como dice ahí, ruinoso, podrido, dañado, y seguimos en lo mismo por no humillarnos delante de Jehová. Entonces así Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó apartado, o sea, fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, o sea, fue apartado, excluido. Y algunos están apartados y excluidos de la relación con Dios por la soberbia y la altivez que los ha llevado a esa lepra espiritual.
a estar tan equivocados y tan errados. Dice, y durmió Usías con sus padres, los sepultaron en el campo de los sepulcrales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán su hijo en lugar suyo. Mm, Eso es tremendo, ¿no? Jesús resiste los soberbios y da gracia a los humildes. Si vamos a ese libro de Santiago, Dios habla de eso, ¿no? Pero Él da mayor gracia. Gracia es que nos da lo que no nos merecemos, pero al que es humilde, al que lo busca con humildad, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios, Santiago 4:6, y da gracia a los humildes. Gracia es lo que no nos merecemos que el Señor nos da, pero al que lo busca con humildad, al que sabe que no somos nada, que la gloria y la honra es para el Señor, y que la humildad no se la mostramos a Dios en el lugar secreto, sino en nuestro vivir con las personas alrededor de nosotros y nuestros actos. Hay ropas humildes con orgullos grandes, pero también hay orgullos grandes alrededor de este tiempo final tremendo. La gente es poderosa, todo lo puede, opina, entra, sale, son pastores, no necesitan ovejas, necesitan es ovejas porque son pastores, cosa tremenda, cuando saben que sus corazones están apartados de Dios y que lo que tienen es letra que mata, un conocimiento de Dios intelectual, pero no espiritual, ni humillados delante de la poderosa mano del Señor. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá a vosotros, porque el primer orgullo que existe es el de Satanás. Quiso ser igual a Dios, poner su trono por encima del de Dios, y pues Dios lo echó de su presencia. Entonces, cuando alguien es soberbio y altivo, abre puertas a Satanás, y para que Satanás se vaya hay que ser humildes, buscar a Dios de verdad y pedirle que nos liberte de la soberbia, de la altivez, acercarnos a Dios y Él se acercará a nosotros, limpiar las manos, quitar ese doble ánimo, purificar los corazones, ese doble ánimo que es con incertidumbre e hipocresía, como dice la palabra, ¿no? Ahí mismo en Santiago, en el 3, en el 17, que seamos sin incertidumbre e hipocresía. En el fondo, la soberbia y la altivez te hará buscar maestros que te digan lo que quieres oír, entonces oirás que tú puedes hacer muchas cosas bueno, cosas de la carne que te agradan a tu carne, pero que cada día te separan más de Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues hay que humillarse delante del Señor para que Él nos exalte. Y ese humillarnos delante del Señor es leyendo su palabra, el sermón del monte, y pregúntate qué es lo que dice el sermón del monte, está de acuerdo a lo que tú estás haciendo con tu vida. O sea, una cosa es lo que dice el mundo y otra lo que dice Dios. Entonces, quizá en el mundo te dice el mundo, si te hacen uno, les haces dos, aunque no lo mande Dios, y no dice eso la palabra. ¿Dónde quedó que si te pegan en una mejilla ofreces la otra? Que te obligan a cargar una milla vas dos, el bajar la cabeza, el pedir perdón, el humillarte, el amar a las personas, el amor sea sin fingimiento, el no querer sino las cosas de Dios y contentarnos con lo que tenemos, el determinar de los 10 mandamientos que es no codiciar lo que el mundo ofrece y todo eso. Todo es al revés en estos tiempos final. Pastores, maestros que le dicen a la gente lo que quiere oír, pero es que esto está para terminar, y de qué vale si al final ganas el mundo y pierdes la vida eterna. Recuerda, el reinado de Usías es bendecido mientras hace la voluntad de Dios, y cuando hacemos lo que a Dios le agrada, pues si lo que nos da no añade tristeza. Pero luego, cuando se siente poderoso, se rebela contra Dios, se enaltece en su corazón, y esa fue su ruina. Y la forma de mostrar su enaltecimiento contra Dios no fue directo contra Dios, sino contra los sacerdotes. Entró a hacer lo que los sacerdotes tenían que hacer. Ya no necesitaba a los sacerdotes y se creyó que él podía hacer eso, y salió leproso, separado de la casa de Dios hasta la muerte.
Mírate tú y tal vez también te buscaste maestros que te dicen lo que quieres oír. Recuerda al rey Saúl, también se llenó de soberbia y altivez. Entonces, viendo que no llegaba Samuel, tomó el lugar de Samuel y hizo el holocausto, y esto fue actuar locamente. Y luego lo que Dios mandaba que hiciera, ya decidió que no lo hacía así que perdonó la vida de un hombre de los de Amalek y pues fue agravando su situación y sus cosas. Mírate tú y el Señor está tan cerca y pregúntate por qué el Señor nos está enseñando en esta tarde la historia de Usías. Quizás igual que Usías estoy enaltecido en mi corazón contra Dios para mi ruina y estoy creyendo que soy lo que no soy, llamando las cosas como Dios no las llama, a lo bueno que Dios llama, yo lo llamo malo, y a lo malo que Dios llama, yo lo llamo bueno. Y me busco maestros que me dicen lo que quiero oír y lo único que buscan es la perdición de mi alma. Y todo porque negocian con la gente por el dinero, porque es lo realmente que mueve este tiempo de fin a todos esos falsos profetas y falsos maestros que hay por ahí, ¿no? Que solo los mueve el amor al dinero, el amor al... Entonces comercian con las almas, las apartan de Dios y les dicen lo que la gente quiere oír, y la gente se agrada en las palabras mentirosas, no quiere salir del pecado ni humillarse delante de Jehová, y pues tremendo, Jesús está tan cerca y las cosas que están pasando están escritas en la Biblia y Dios no quiere que retrocedas, dice la palabra ahí en Hebreos, en el capítulo 10, el verso 37, porque aún un poquito, falta muy poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y lo que dice la palabra es la fe, no palabras sacadas de contexto y usadas para motivar tu vida y tu, sin Dios ni ley, ¿no? Sino vivir por la fe, lo que dice la palabra. Más el justo vivirá por fe y si retrocede, pues no agradamos al Señor. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice la palabra, para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Así que lucha por volver a la verdad, lucha por salir de tu ruina, de tu soberbia, de tu enaltecido corazón. Y humíllate delante del Señor y pídele que lo que tengas te lo haya dado Él y no traerá tristeza a tu vida ni perdición del alma. Y suelta todo lo que has conseguido, ayudado por maestros y pastores mentirosos que solo comercian con el alma. Padre, te damos gracias por la palabra de este día. Te pedimos una vez más que la pongamos por obra. Ayúdanos, Señor, a hacer todas las cosas con excelencia, pero en el Espíritu Santo, con humildad, sabiendo que lo que tú das no añade tristeza, y a huir de las soberbias, de las altiveces, de perder el alma, Señor, por creernos en lo que no somos, Señor, e irnos contra ti, llenarnos de esa ruina espiritual, de esa lepra, Dios mío, como paga nuestro pecado que nos ha separado de ti. Danos crecer, Dios mío, espiritualmente, en la búsqueda de ti, en el desear más que los logros materiales, los espirituales, Señor, el salir de el odio, de la envidia, del desamor, de la inmundicia, Señor, de los yugos desiguales, de la codicia, de la avaricia, que es una forma de idolatría. Padre, protege la iglesia, ampara a todos y haz que cada palabra dé fruto para vida. En el nombre de Jesús y por el poder tuyo, Santo Espíritu. Amén, amén.